Promoción de derechos, acciones de conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad. Hacer un llamado al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, brindar avances sobre lo que se ha realizado en el tema o resaltar la participación de las acciones desarrolladas por las personas con discapacidad son parte de las acciones que se destacan el 3 de diciembre de cada año, fecha en que se conmemora el Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad. En el presente quinquenio, el CONAIPD aprovechó la coyuntura de esta fecha para llevar a cabo actividades dirigidas por el sector de personas con discapacidad, donde se destacó temáticas que abordan la situación de las personas ciegas, de las personas sordas y las personas con discapacidad física en el país, además del desarrollo de un concurso de lectoescritura en braille, un conversatorio sobre discapacidad intelectual y una serie de eventos para la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad de diferentes zonas del país. Entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de mayo de 2008, se marcó el inicio de una nueva era en los esfuerzos por transformar las condiciones sociales, jurídicas, económicas, políticas y ambientales a fin de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Artículo 1. En esa ruta por transformar las condiciones hacia las personas con discapacidad, El Salvador ha tenido una serie de avances que son una plataforma fundamental para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, por lo que cada 3 de mayo se hace un evento oficial en donde se promueve derechos y se destaca avances como creación de la política de atención integral a la persona con discapacidad en consonancia con la Convención, trabajo interinstitucional con entidades de gobierno y organizaciones de personas con discapacidad a fin de aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, socialización de la Convención con entidades públicas, privadas, organizaciones y medios de comunicación, entre otros, elaboración de informes de la situación de país en torno al cumplimiento de la Convención, coordinación para el desarrollo de 3 procesos de elección del candidato de país que participó en las elecciones de los miembros del Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El CONAIPD continúa una labor exhaustiva junto a las entidades de gobierno y organizaciones de personas con discapacidad a fin de ir avanzando en el cumplimiento de la Convención y lograr la inclusión de las personas con discapacidad en el país. Concientización de derechos de las personas con discapacidad. En su rol de promover los derechos de las personas con discapacidad, el CONAIPD permanentemente desarrolla jornadas de concientización con sectores, instituciones gubernamentales, empresa privada, universidades, municipalidades, comunidades, medios de comunicación, transportistas y organizaciones no gubernamentales, entre otras. A través de las jornadas se orienta sobre el rol del CONAIPD como ente rector en materia de derechos de personas con discapacidad, sobre el marco legal en discapacidad y las responsabilidades de los diversos sectores en su cumplimiento. En el quinquenio se ha desarrollado 141 capacitaciones, logrando instruir en el tema a 4.543 personas. Además de las jornadas de concientización, se ha brindado 794 asesorías en temas de derechos, en materia legal y en accesibilidad en las áreas de urbanismo, arquitectura, transporte y comunicaciones. Inspecciones en accesibilidad. El CONAIPD hace esfuerzos orientados a la promoción de la aplicación de la normativa técnica de accesibilidad urbanística, arquitectónica, transporte y comunicaciones y en la capacitación y asesoría en temas relacionados con esta.
En ese sentido, apoya a entidades que solicitan la inspección de obras en las que es necesario aplicar este documento legal. Con ello, se busca que los diferentes proyectos urbanísticos y arquitectónicos sean accesibles para todas las personas, a fin de que se generen las condiciones favorables y de diseño universal que permitan a las personas con discapacidad desplazarse sin barreras. En el quinquenio se solicitó al CONAIPD 63 inspecciones de obras pertenecientes a sectores como universidades, hoteles, asociaciones de y para personas con discapacidad, municipalidades, Policía Nacional Civil, entre otras. Placas y licencias de conducir a personas con discapacidad. Placas. El CONAIPD, en coordinación con el Viceministerio de Transporte y la Oficina de Servicios de Tránsito Centroamericanos SADCB Sertracen, y en función del reglamento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, emite constancias y lleva un registro de las personas con discapacidad que tramitan placas de vehículos que son conducidos o que transportan a personas con discapacidad. En ese proceso, de junio de 2009 a mayo 2014, se tuvo un registro de 105 trámites de placas, licencias de conducir. Al mismo tiempo, el CONAIPD, en coordinación con dichas instancias, realiza el trámite de licencias de conducir para personas con discapacidad, por lo que en el periodo comprendido en este informe se ha gestionado para aprobación 1.525 licencias aprobadas a personas con discapacidad. Comunicación accesible a personas sordas. Como parte de las acciones de comunicación accesible a las personas sordas, el CONAIPD contrató en marzo del 2012 a un intérprete de lengua de señas, a fin de brindar una mejor atención y promover sus derechos. Con el objetivo de promover el derecho a la comunicación accesible, el CONAIPD cuenta con un blog de personas sordas, a través del cual se divulga los derechos de esta población y se promueve la eliminación de barreras en la comunicación para este sector. A través del intérprete también se ha apoyado a diversas instituciones en 419 interpretaciones en casos legales con diversos juzgados del país, interpretación de spots televisivos y de eventos de instituciones como el Ministerio de Salud, Tribunal Supremo Electoral, Defensoría del Consumidor, Ministerio de Economía, Universidad de El Salvador, Ministerio de Obras Públicas, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, organizaciones de y para personas con discapacidad, entre otros.